San Pío X, Giuseppe Sarto se llamaba, y era de una familia humilde. Él pasó por toda la escalera de los oficios pastorales eclesiásticos. Fue primero capellán, luego vicario ecónomo, luego párroco de una parroquia pequeñísima, después de una parroquia más grande, luego arcipreste, obispo auxiliar, obispo titular de una diócesis pequeña, arzobispo, patriarca de Venecia y finalmente cardenal y sumo pontífice. Conocía lo que decía. Vamos a escucharlo con fe. Habla la autoridad de la Iglesia, no habla cualquier santo. Yo les pudiera decir lo que dice San Francisco de Asís, lo que dice San Martín de Porres, pero aquí es el sumo pontífice y sus decretos valen, están en vigor, entiéndalo bien. El derecho canónico no se contradice, el derecho eclesiástico es cumulativo, es decir, toma en cuenta lo anterior siempre, a menos que expresamente sea abrogado, abolido. Entonces, escuchemos con fe, por favor. Me dirijo a los sacerdotes de Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Panamá. Me dirijo a los de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. Me dirijo a los de Guatemala, de Honduras, de México, de Estados Unidos, de España, nuestra madre patria, de Filipinas y de los lugares donde me escuchan. Esto va principalmente para obispos y sacerdotes. Y estamos refrescándonos, como nos pidió el Concilio Vaticano II, y en realidad todos los concilios. Nos refrescamos bebiendo agua de la fuente. Y eso es la orden, el mandato del Concilio Ecuménico Vaticano II. Ressourcement, se decía en francés. Volver a las fuentes. En italiano se decía su complemento, aggiornamento. Giorno es el día. Aggiornarsi significa ponerse al día, viendo los signos de los tiempos tan terribles, tan terribles. Entonces, comencemos nuestra lectura. No se requiere para la primera confesión y para la primera comunión el pleno y perfecto conocimiento de la doctrina cristiana. Primera afirmación de San Pío X, el 8 de agosto de 1910, en ese decreto Quam Singulari. Entonces, dice: en la antigüedad se distribuían los residuos de las sagradas especies, de las hostias, los pedacitos chiquititos. Se distribuía a los niños, aún a los niños de pecho. Entonces no hay justa razón para que ahora se exija una preparación extraordinaria a los niños que se encuentran en el felicísimo estado de su primera inocencia, los cuales por muchos peligros y acechanzas que les rodean, los cuales precisamente por los muchos peligros y acechanzas que los rodean, necesitan muchísimo de este pan eucarístico. Son palabras del Papa Santo y de un Papa culto. Era hombre de estudio, Se requiere un conocimiento, claro está. El conocimiento de la religión que se requiere en el niño para prepararse convenientemente a la primera comunión es aquel por el cual sabe, según su capacidad, los misterios de la fe
necesarios con necesidad de medio, y la distinción que hay entre el pan eucarístico y el pan común y material, a fin de que pueda acercarse a la Sagrada Eucaristía con aquella devoción que puede tenerse a su edad. ¿Cuáles son esos misterios de la fe que se deben conocer con necesidad de medio? Primero, que existe un Dios. Al niño se le enseña, papá Dios. Desde los brazos de su madre, la mujer tiene que enseñarle el misterio de Dios, de que Dios existe, de que Dios está en todas partes, de que Dios es bueno, de que Dios es papá. Palabras del Papa Francisco, de que Dios es misericordioso. La madre tiene un lenguaje que su hijo sí lo entiende, el papá también tiene un idioma que el niño entiende. Hay que hablarle de Dios. Segundo, la encarnación de Dios, del Hijo de Dios, su muerte y resurrección para justificarnos. Al niño se le habla del niño Dios, de Jesús, infante, que vino en Navidad. Por eso es tan necesario que pongan el nacimiento. Ayer hablábamos, gracias a quien me llamó de Nueva York, ¿verdad?, del árbol de Navidad. Quita el árbol de Navidad, quita a Santo Claus, pon al niño Jesús, pon a la Santísima Virgen y a San José. Intuitivamente el niño conoce el misterio de la encarnación. Y luego el crucifijo, ténganlo en los cuartos de su casa, ténganlo en el cuarto de los niños. Los niños ahora se nutren de Walt Disney, se nutren de cosas inmorales y no se nutren de Jesucristo, del niño Dios, del ángel de la guarda, de la Santísima Virgen María. Póngales la imagen de Cristo clavado en la cruz, coronado de espinas, y dígale, Él sufrió porque somos malos, sufrió para que seamos buenos. Eso es lo que se ocupa. Tercero, el misterio de la Santísima Trinidad, de una manera sencilla. Papá Dios, el niñito Jesús, el Espíritu Santo, de una manera sencillita. Y por último, cuarto, que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. La educación moral, el niño la sabe desde bebé. Hace algo mal, la mamá le pega en la manita con mucho cariño, no hagas eso. Dios ve todo. Esos son los misterios que debemos conocer por necesidad de medio para salvarnos. Que existe Dios que se hizo hombre, la Santísima Trinidad, que premia a los buenos y castiga a los malos. Y luego, la diferencia entre el pan eucarístico y el pan natural. Esa diferencia el niño la entiende. Y ya puede hacer la primera comunión. Después terminará su preparación. El problema es que en muchos lugares, queridos sacerdotes, queridos señores obispos, lo digo con muchísimo respeto, pero apoyándome en la palabra del Papa y de un Papa Santo canonizado, y fue canonizado pronto, San Pío X, no debe exigirse un conocimiento completo de las cosas de la fe para la primera comunión. Al fijar cuál es la edad de la razón o de la discreción, se han introducido en el curso del tiempo muchos errores y lamentables abusos, dice el Papa. Hubo quienes sostuvieron que la edad de la discreción era distinta, según se tratase de recibir la confesión o la comunión. Para la penitencia, para la confesión, juzgaron que es aquella edad
en que se puede distinguir lo bueno de lo malo y en que por lo mismo se puede pecar. El niño entiende lo que es bueno y lo que es malo. Yo les he platicado, ¿verdad?, como un niño que tal vez ni sepa hablar, le dice la mamá: no cojas esas galletas. Se va la mamá, el niño voltea a la derecha, voltea a la izquierda, no hay nadie, y va y coge las galletas. A mí se me cayó un frasco de vidrio, en aquel tiempo no se usaba mucho el plástico, de arriba del refrigerador. Me subí en un banquito y se me vino encima el frasco de galletas. Se quebró. Recogí todo, me comí varias, pero yo tenía el remordimiento, porque rete que sabía yo perfectamente que estaba haciendo mal. A otro niño le dice la mamá: a ver, hijo, ya está más grandecito, aquí te dejo estas monedas, ve y cómprame un galón de leche, 1 litro de leche, me traes el vuelto, el cambio, la feria. Regresa el niño con una paletita, con un dulce muy rico, con un caramelo. ¿De dónde sacaste, hijo, para ese caramelo? Me encontré una moneda tirada, mamá. Ahí hubo mentira, desobediencia y robo. Y está chiquito el niño. Entonces ya tiene discreción. Discernir significa cernir, colar, separar. Sabe separar lo que es bueno de lo que es malo, perfectamente. Entonces, algunos sostenían pues que en ello ya puede recibir el sacramento, más aún, debe recibir el sacramento de la penitencia, debe confesarse. Pero para la comunión exigían más edad, en la que se pudiese tener más completo conocimiento de las cosas de la fe y una preparación mayor. Y así, según las diferentes costumbres locales y según las diferentes opiniones, a lo largo de la historia, dice el Papa San Pío X, se fijaba la edad de la primera comunión en unos sitios a los 10 años o 12, en otros a los 14 o aún más grandes, excluyendo entre tanto de la comunión eucarística a los niños o adolescentes menores de la edad prefijada. En el número 4 está el Papa. Me costó mi trabajo hacer buscar en las fuentes para prepararles este programa de radio, así es que escuchémoslo, gocémoslo, que nos entre al corazón, por el bien de los niños, ¿verdad? Hoy tuve una reunión con todo el presbiterio, somos 200 sacerdotes, con el señor obispo, el señor arzobispo, y en la mesa comentaba yo con algunos párrocos, sacerdotes, algunos de ellos que fueron mis alumnos, y yo les decía: vayan a cualquier escuela, métanse un salón y pregunten ¿quiénes están confirmados? Van a ver que prácticamente nadie está confirmado. Nadie. Y me dice uno: pero usted va a una escuela de gobierno. Pues claro, porque la escuela católica es una minoría, entiéndalo bien. Despertemos, sacerdotes amados, despertemos, señores obispos. Es una minoría los que van a las escuelas católicas. La inmensa mayoría de los católicos no va a las escuelas católicas, no va a los colegios católicos. Simplemente, ustedes, sacerdotes que me están escuchando, ¿fuiste tú a puros colegios católicos? Religiosas que me están escuchando, ¿de verdad fueron a puras escuelas católicas? La realidad es otra. Entonces, es necesario ver con misericordia esas multitudes inmensas de niños, adolescentes y adultos que nunca van a recibir la Sagrada Comunión en su vida, que nunca van a ser confirmados, que se nos aparezca San Pío X para recriminarnos que no le estamos obedeciendo, que no le estamos haciendo caso. Para comulgar, dice el Papa, basta la suficiente razón en el niño para que distinga el pan eucarístico del pan común y profano,
La obligación de recibir la Eucaristía empieza después que los niños y niñas llegaren al uso de razón, a saber, en aquella edad en la cual puedan discernir este manjar sacramental, que no es otro que el verdadero cuerpo de Jesucristo, y lo distingan del pan común y corriente, del pan profano, y saber acercarse a recibirle con la debida piedad y devoción. En el número 8. Les estoy citando textualmente, no estoy resumiendo, son palabras del Papa que necesitamos escucharlas. Se debe admitir al catecismo a los niños que aún no saben leer ni escribir. Cita el Papa a nuestro Señor Jesucristo. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo vedéis, no se lo impidáis, pues de ellos es el reino de los cielos. En cuanto estimaba nuestro Señor Jesucristo la inocencia y el candor de las almas de los niños. Lo expresó bien claro cuando, llamando a un niño, dijo a sus discípulos: en verdad os digo, si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y advierte: cualquiera pues que se humillare como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que recibiere a un niño así en mi nombre, a mí me recibe. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, lleno de amor hacia los niños. Y qué dura realidad, cuando para admitir al catecismo, y hablo ahora con las palabras del Papa Benedicto XVI, que cité hace 2 programas. Los pueden ver en YouTube. Ahí están grabados. Cómo se exige dinero. Y eso está mal. El Papa critica a Alemania, su propia patria, con mucha tristeza. Pero eso vale para muchos otros países. No deben cobrar los catequistas. No deben vivir del catecismo. Eres apóstol, eres evangelista, evangelizador, catequista. No cobres dinero, no aceptes dinero. Hazlo gratuitamente, como te dice nuestro Señor Jesucristo. Gratis habéis recibido, gratis dadlo. Entonces, no pongamos ese primer obstáculo. Segundo obstáculo: que el niño sepa leer y escribir para entrar al catecismo. ¡Malo! Vas contra el Papa San Pío X. El niño no necesita saber leer y escribir. Necesita entender. Y hay tantos lugares y hubo tantos siglos en toda la humanidad que ningún niño sabía leer ni escribir, pero aprendía en el catecismo. A mí me tocó todavía aquí, en mi ciudad natal, en mi ciudad de Tijuana. Repetíamos, no leíamos el catecismo, lo repetíamos. Se memorizaba y nos explicaban bien el sentido de cada frase, de cada afirmación. ¿Cuántos impedimentos? Llevamos 2. El dinero, que sepa leer y escribir. Tercer impedimento: que estén inscritos en la parroquia. Me dirijo sobre todo a los que me están escuchando en Estados Unidos de Norteamérica, en Alemania, en muchos otros países, donde forzan a inscribirse por motivos económicos. No nos hagamos tontos. Claro que es para tener un censo, como dice el Concilio de Trento. El Concilio de Trento dice que el párroco lleve libros parroquiales, pero no en ese sentido de que el que no esté inscrito en la parroquia, como se lamenta y se queja el Papa Benedicto XVI de Alemania: si no estás inscrito, aquí no te damos ningún servicio. Y así ha sucedido en tantos países en que los pastores no son buenos pastores. ¿Qué piden? Merced, merces, mercería,
viene de mercar, mercado, Mercurio, el dios del comercio, comercial. Entonces, mercenario, no eres el buen pastor, y le vas a dar cuenta de esas ovejas que se pierden, tú sacerdote, tú obispo, que no obedeces a San Pío X, que no lo conoces ni siquiera. Está en el internet, cualquiera lo puede ver. Pon San Pío X, primera comunión, y encuentras esto que te estoy leyendo. Claro, yo te escogí los pedacitos más importantes. Continúa el Papa San Pío X. Luego voy a pasar con Pío XII. Comulgar y confesarse contra el pecado. La costumbre por la cual, so pretexto de mirar por el decoro del Santísimo Sacramento, se alejaba de él a los fieles, habla el Papa de una herejía, el jansenismo. Nadie es digno de recibir la Sagrada Comunión. Claro que nadie somos dignos. Se tu bone fac benignus. Pero tú, Señor, porque eres benigno, nos hiciste dignos de recibirte. Y hablaremos ahorita en ese sentido de los niños, No hablo de los adúlteros que viven en pecado de adulterio, no, de los niños. La comunión no es premio, es remedio, es auxilio, es alimento. No hablo de los divorciados que están en pecado mortal, que quieren comulgar. Se comen y beben su propia condenación al infierno, entiéndame bien. Entonces dice así, se alejaba a los niños, a los fieles del Santísimo Sacramento. Esa herejía ha sido causa de no pocos males. Sucedía, dice el Papa, pues, que la inocencia de los primeros años, apartada de abrazarse con Cristo, se veía privada de todo jugo de vida interior, de donde se seguía que la juventud, la adolescencia, los jóvenes, careciendo de ese auxilio eficaz, envuelta por tantos peligros, perdido el candor, cayese en los vicios antes de gustar los santos misterios. Y aunque a la primera comunión preceda una preparación diligente y una confesión bien hecha, lo cual no en todas partes ocurre, siempre resulta tristísima la pérdida de la inocencia bautismal, que recibiendo en edad más temprana la Sagrada Eucaristía, tal vez se pudiera haber evitado. Es una realidad, mis hermanos. Si el niño pequeño, como debe de ser, y como fue la costumbre secular de muchos siglos, en todos los países de habla española, a donde dirijo este programa, la costumbre está escrita en 2 volúmenes que mañana, otro día se los muestro, que son el Concilio Plenario de América Latina, a fines del siglo XIX. Fue hecho en la ciudad de Roma y el secretario fue el último humanista que tuvieron los obispos mexicanos, Montes de Oca y Obregón, obispo de San Luis Potosí. Mis respetos para él. Él fue el secretario, él fue el que los publicó, en latín y en español. Y ahí se dice clarísimo que la costumbre en toda la iglesia es que se llegue a la confirmación en una edad después de llegar al uso de razón, pero que en nuestros países de habla hispana, por las persecuciones continuas contra la iglesia, por las distancias inmensas, por la carencia de ministros sagrados y de obispos, el obispo confirme al que se le presente. Oigan bien, señores arzobispos y obispos que me estén escuchando,
al que se te presente, confírmalo. Eso dijeron los obispos representantes en una época muy seria, en una época más formal que la nuestra, más jurídica que la nuestra, en una época muy dura, muy difícil para la Iglesia. Y el día de hoy, esas circunstancias se han agravado. Ahora, con muchísima más razón, se debe dar a los bebés la confirmación y la primera comunión a los infantes, a los niños, en cuanto lleguen al uso de razón. ¿Por qué motivo? Nos lo dice el Papa. Tristemente, el día de hoy, el niño conoce primero el pecado y ya, perdida la inocencia, llega lastimosamente a recibir los sacramentos. Y esto va contra la voluntad de nuestro Señor, que dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. ¿Qué pasa? Es que falta fe. Fe en nosotros, los ministros sagrados. No tenemos fe de que es el Espíritu Santo que viene a robustecer. Fíjense la palabra confirmación. Viene de firme. En alemán se dice Firmung. Confirmation en inglés. ¿Qué significa? Es el don del Espíritu Santo de fortaleza para cumplir las leyes de Dios a pesar de las dificultades. Nos da a ese bebé, le infunde. Si tenemos fe, si no tenemos fe, es la noción luterana, protestante, herética, condenada por el Concilio de Trento, en que se ve a la confirmación como el término de la preparación catequista, como el asentimiento a la fe. Esa no es la noción católica de confirmación, es la noción protestante, luterana, herética, reprobada, lo repito, por el Concilio de Trento. Estudiemos, mis hermanos, sacerdotes y obispos, estudiemos el Concilio de Trento. ¿Qué es el concilio dogmático? Acuérdense, el Concilio Vaticano II no es dogmático, aunque tiene tres constituciones dogmáticas. La Verbum Dei, sobre la Sagrada Escritura, la Lumen Gentium, son dos nada más, perdón. Pero no son proclamaciones de la fe, no son definiciones ex cátedra, no se quisieron poner cánones, como en todos los concilios ecuménicos, en todos. El que no profese esta verdad, sea anatema, sea excomulgado. No, Juan XXIII no quiso, absolutamente no quiso hacer un concilio dogmático, sino pastoral. Entonces, para lo dogmático, tenemos que irnos, ¿a dónde? Al Concilio de Trento. El Concilio de Trento, bueno, es un concilio en serio. Y es obra de nosotros, los que hablamos la lengua española. Esa es nuestra obra. Es obra de nuestros monarcas, de Carlos V, y en su aplicación después de Felipe II, de los Augsburgo. El 13 de diciembre de 1545 se inicia el Concilio de Trento. Se interrumpe mucho. La sesión segunda es el 7 de enero de 1546, un mes después. La tercera sesión es el 4 de febrero del 46, está cerquitas. La cuarta, el 8 de abril del 46. La quinta, en junio del 46. Y siguen esas maravillas que son tristemente misterio desconocido para muchísimos sacerdotes.
la sección sexta en enero de 1547. Y así sigue ese concilio. Cómo batalló. Duró de 1545 a 1563. Muchos años. Y se ocupó muchos santos. Pero ahí se lucieron nuestros teólogos. Se lució la Compañía de Jesús en sus tiempos de gloria. En sus verdaderos tiempos de gloria. Tiempos de santos canonizados, de grandes doctores de la iglesia. Se lucieron los dominicos, se lucieron todas las órdenes religiosas, especialmente de España. Entonces, entendámoslo bien. Al niño hay que darle los dones del Espíritu Santo. Al niño hay que darle el pan de los fuertes. Si tenemos fe, si de verdad creemos, entonces ese niño tiene el antídoto contra el pecado. Tiene el fármaco de inmortalidad, como dicen los santos padres. Tiene la fuerza para aplastarle la cabeza al demonio, a la serpiente infernal. Tiene la gracia de Dios. Creamos en la confirmación, mis hermanos, porque no creemos. Por eso se la damos, ya que el pecado se metió en el alma de esa criatura, ya que perdió la inocencia. Y no, esa no es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y no es lo que el Santo Padre nos dijo. Y acuérdense, miren, no se trata de que sea el Papa fulano o el Papa mengano, es el Papa y está hablándonos de cosas doctrinales, en cosas de fe, en cosas dogmáticas, que claro, va junto con la pastoral. No se puede separar la pastoral de la dogmática, de la doctrina. Yerran esos cardenales que andan diciendo por ahí, eso no se trata nada de la doctrina, es nomás la práctica pastoral. Te equivocas, es lo mismo. La doctrina se practica en la pastoral. Bueno, el Papa dice: los niños que no han hecho la primera comunión pueden confesarse. Ni merece menos reprobación la costumbre existente en muchos lugares de prohibir la confesión a los niños no admitidos a la Sagrada Mesa, o de no darles la absolución, con lo cual es muy fácil que permanezcan largo tiempo tal vez en pecado mortal, con gravísimo peligro de su salvación. San Pío X. O sea, ¿un niño puede cometer pecado mortal? ¡Claro que sí! Si tiene uso de razón, ese niño puede cometer pecado mortal. Y nos debe preocupar. Por eso, si no ha hecho la primera comunión, muy bien, dices que no se la puede, pero confiésalo, sacerdote, confiésalo, por favor. Ten misericordia de él. ¿Cómo me gustó esta frase del Papa Francisco que dijo: